Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a la 13ª y última de las conferencias incluidas en este ciclo de conferencias de 2021 que, como saben, lleva por título Apuntes y reflexiones sobre la pandemia, que organiza ALUEX, la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Seguramente recordarán, y si no, se lo recuerdo yo, que el pasado 18 de enero decíamos: arrancamos hoy y hasta el próximo 3 de mayo este ciclo de conferencias. Bien, pues ya hemos llegado a este día, a este 3 de mayo, a este mes de mayo, en el que ponemos punto y aparte, si es para hablar o si eso significa terminar con esta pandemia. Pero también podemos decir que ponemos punto y seguido porque ya se está trabajando, ya se está preparando nuevas conferencias y nuevas iniciativas por parte de la asociación, pues como digo, o punto y seguido o punto y final a un ciclo que nos ha dejado, entre otras cosas, conocimiento, cariño, cultura, amistad, aprendizaje y compañía. También compañía. Un ciclo en el que hemos aprendido mucho de este dichoso virus, que no tanto del virus en sí, sino de todo el universo que se ha generado en torno a la pandemia desde múltiples y muy diversos puntos de vista. Un ciclo en el que hemos tenido el placer de escuchar a grandes personas, tanto en lo personal como en lo profesional, grandes expertos, grandes expertas en materias como la geriatría, hoy la enfermería, la investigación en medicina, la literatura, las redes sociales, la pintura, la lingüística, la historia, la psicología, la biodiversidad, el cine y la seguridad ciudadana. A todos ellos, a todas ellas, a nuestros conferenciantes, gracias. Un gracias en mayúsculas, porque gracias a ellos y a ellas nos hemos reído, también admirado, nos hemos sorprendido, a veces entusiasmado, también casi llorado en alguna ocasión, imaginado, reflexionado y aprendido, sobre todo aprendido muchísimo. Por lo tanto, de nuevo, gracias. Me van a permitir también que los nombre: Pedro Avizanda, que nos enseñó a cuidarnos y a protegernos tras su conferencia; Tomás Segura, el conocido como sabio del cerebro, que nos dio una lección casi magistral sobre los pasos que se han dado en investigación desde Albacete; Miguel Lucas, que nos descubrió que sí es cierto eso de que repetimos los errores; Mar Aguilera, con la que nuestra mente entendió que había que encontrar y que buscar el sosiego que en algunas ocasiones se necesitaba; Pablo Ferrandis, cuántas llamadas, ¿verdad?, nos había dado ya la naturaleza y no habíamos escuchado; José Carlos Aparicio, con el que aprendimos esos términos del lenguaje de las redes sociales que tanto nos ha enriquecido; Francisco Linares, con quien descubrimos cómo la literatura sí que a lo largo de su historia ha recogido la esencia y el dolor de las epidemias; Francisco Jimeno, con interesantes consejos también, en este caso algunos sobre economía doméstica, que ya sabemos que más de uno ha puesto incluso en marcha, consejos prácticos también; Julio Virseda, con su magistral pluma, que casi más parecía un pincel por el tema que le tocó pronunciar, la pintura como protagonista a lo largo de la historia también y su relación con las epidemias; Pascual Martínez, que hizo un homenaje a Albacete y sobre todo a los albaceteños y albaceteñas, con esa visión tan positiva de la ciudadanía que nos dio y ese gran trabajo que han hecho todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Local de Albacete. Muchas gracias también. José Manuel Sánchez Borrajeros, que ya hemos apuntado alguna que otra película que tenemos proyectado para ver, y también con esas epidemias como hilo argumental, y muy bien hilada, por cierto, su conferencia, con la que además aprendimos también mucho. María José Herreros, qué delicia, ¿verdad?, de conferencia, tan magistralmente narrada y tan ocurrente. Bueno, y nos queda Pilar Córcoles, de la que hoy esperamos aprender
mucho no, muchísimo también. Bueno, una cosa más que decir, y es que a todos y a todas los encontramos en Albacete, algunos desde su nacimiento, otros no, pero a todos y a todas estos conferenciantes los encontramos en Albacete. Que bueno, que no es ya tanto por esto de sacar pecho, que también, pero bueno, hay que reconocer que en Albacete contamos con personas muy competentes en distintas profesiones y además de eso muy buenas comunicadoras, grandes profesionales que hay en nuestra ciudad y esto siempre hay que decirlo. Antes de presentarle nuestra conferencia de hoy, queremos también hacer una pequeñita ronda, nos lo van a permitir, de saludos y de agradecimientos. Saludo a todos los amigos, amigas de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, LUEX, sobre todo a los que han sido más fieles, a pesar de las circunstancias, a esta cita, con el saber, con el conocimiento, a pesar de las circunstancias. Estas personas saben que sin ellos y sin ellas no sería posible y que se necesita el apoyo, que sigan siendo fieles a ALUEX y participando con ALUEX, colaborando con ALUEX, siendo socios activos de ALUEX, pues para que podamos contar con este tipo de actos, con estas conferencias que han sido un lujo. Gracias también a la Diputación Provincial de Albacete, por supuesto, con su presidente Santiago Cabañero a la cabeza, por seguir apoyando la cultura en momentos tan complicados como el en el que nos encontramos. Un saludo que hacemos extensivo pues, al resto del personal que colabora de manera más directa con ALUEX desde la Diputación. Por supuesto, también gracias al Ayuntamiento de Albacete, con su alcalde y vicealcalde, también con su concejal, Vicente Casán y Emilio Sáez, que nos trasladan su apoyo para que ALUEX siga con este tipo de actos, con estas conferencias. Un agradecimiento muy sincero y de corazón a los patrocinadores del ciclo, la Tribuna de Albacete, todas las semanas, información puntual sobre las conferencias y unas entrevistas muy interesantes, Librería Popular, Fiel a la Cultura, Fundación Global Caja, gran colaboradora desde el inicio de este ciclo, Fundación Campoyano, gracias, lo decimos siempre por acogernos en estas instalaciones, el Corte Inglés también, Universidad de Castilla-La Mancha, Central Idiomas Parque, Tonetti, sin todos ellos, sin todos vosotros, no podríamos estar aquí. Así que podéis sentiros orgullosos de seguir apoyando y manteniendo viva la cultura de Albacete, gracias a Carmela y a Adela, las técnicos audiovisuales que graban y editan estas conferencias de manera tan magistral y para que ustedes las puedan seguir viendo, ya lo saben, a través de la página web de Diputación Provincial de Albacete, también de la propia asociación de ALUEX y sus redes sociales. Bueno, al resto de personas, por supuesto, que nos están siguiendo, algunas que todavía no se han animado a hacerse socias de ALUEX, bueno, pues aprovechamos para decirles que lo hagan, que van a estar muy orgullosas de hacerlo. Bueno, pues gracias por asomaros a esta ventana digital del conocimiento. Y bueno, el último agradecimiento es para la Junta Directiva de la asociación, un año muy duro, más de un año muy duro, en el que han tenido que trabajar mucho, no muchísimo, se han tenido que devanar mucho los sesos y hacer frente a muchísimos obstáculos, pero bueno, con el empeño, con la fuerza de voluntad y con las ganas de trabajar lo han conseguido. Bueno, son hombres y mujeres que les mueve pues esa sensación de saber y de transmitir conocimiento y bueno, esto se ha visto día a día, semana tras semana. No quiero que se me olvide nadie, pero sí que los voy a recordar, Carmen Rosa Martínez Orellana, Lorenza Martín Fernández, Antonio Mínguez Carrión, Estela Molina Pantiga, Francisco Díaz Gómez, Mari Carmen Gómez Martínez y Clotilde Linares García. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y finalmente, bueno, deciros que aunque se intentó y se pensó en algún momento, pero la prevención y la prudencia es lo que ha ido mandando en este ciclo de conferencias también y por eso se ha decidido que todas fueran sin público. Después se las hemos ofrecido a través de los canales que ya les hemos mencionado. Hoy vamos a hacer lo mismo, se va a grabar esta conferencia, va a ser sin público y después ustedes la van a poder ver, ya lo están haciendo. Y hemos querido cerrar este ciclo de conferencias tal y como lo empezamos, vinculándolo a la salud, porque consideramos que es una de las partes más importantes del mismo. Es fundamental tener información y tener conocimiento
y sobre todo encontrar asistencia, ayuda, consejos y abordarlo desde el punto de vista de la prevención y de los cuidados, que es de lo que se va a tratar hoy. Nuestra conferenciante es la enfermera y profesora de enfermería, entre otras cosas, ahora lo descubrirán, Pilar Córcoles, y les voy a dar pues una pequeña pincelada de ella. Pilar Córcoles, como les decía, es diplomada en enfermería y licenciada en historia, es máster en metodología de investigación en ciencias de la salud por la Universidad de Alcalá de Henares, doctora en Historia por la UNED y especialista en estudios sociales de la población por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene a sus espaldas más de 30 años de experiencia en distintos puestos, tanto asistenciales como de gestión, así como en la formación continuada y en la investigación. Desde 2014 es supervisora del área de investigación y formación continuada en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo cursos sobre metodología de investigación, análisis estadístico, práctica basada en la evidencia, metodología de trabajo de enfermería y práctica clínica. Más cosas, ¿eh? Es colíder del programa de centros comprometidos con la excelencia en cuidados para la implantación de guías de buenas prácticas en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y profesora asociada de enfermería médico-quirúrgica en la Facultad de Enfermería de Albacete. También como investigadora en el ámbito de la enfermería forma parte de la red de investigación en cuidados a personas mayores, financiada por el Instituto de Salud Carlos III, y además ha sido investigadora en distintos proyectos financiados a nivel nacional y regional. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas del ámbito de la salud y también comunicaciones en congresos científicos, habiendo recibido más de 30 premios en diferentes convocatorias. En el ámbito de la historia también ha tenido parte activa porque ha realizado estudios sobre distintos aspectos de la vida municipal de Albacete entre los siglos XVI y XIX. Algunos de ellos han sido publicados en el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, del que es miembro de número. Por último, destacar que en el campo de la pandemia por COVID-19 ha colaborado en la organización sobre cursos de prevención de COVID y ha sido tutora además en el curso sobre capacitación para la implementación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en atención primaria. Y además, por último, ha colaborado como enfermera de vigilancia epidemiológica en el programa para detección y control de la pandemia. No está mal, ¿verdad? Menudo currículum. Bueno, hoy Pilar Córcoles nos hablará de actuaciones para el control de COVID-19, recomendaciones de seguridad y cuidados, como decía, una parte importantísima y fundamental que debemos conocer. Les voy a dejar ya con ella y, bueno, por mi parte, nada más, tan solo agradecerles su atención y también agradecer a Luex que me haya dejado formar parte de su familia y haber podido ser testigo pues, de todo este conocimiento. Como siempre, deseamos que disfruten de la conferencia. Buenos días o buenas tardes, según cuando oigan ustedes esta conferencia. Quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente a Luex, a esta asociación, y la voy a personificar en la persona de su presidenta, Carmen Orellana, mi querida amiga Estela Molina. Pues voy a agradecerles a toda la asociación y a ellas particularmente la invitación que me hicieron pues, para estar presente en este ciclo de conferencias sobre reflexiones y apuntes sobre la pandemia. Y también quiero agradecer a María José pues, la amable presentación que ha hecho, que desde luego pues, es muy de agradecer pues, todas las molestias que se ha tomado acerca de repasar mi currículum. Pues como les decía, quisiera empezar agradeciéndoles. En otras ocasiones también he colaborado con la asociación con mi dedicación a otra parcela del conocimiento que es la historia, pero en esta ocasión pues, me siento especialmente involucrada porque vengo como enfermera. Y como todos ustedes supongo que saben, a lo largo de esta terrible pandemia que hemos vivido y que estamos todavía viviendo, la enfermería ha tenido un papel fundamental. No quiero desde luego menospreciar el papel de otros profesionales, sanitarios y no sanitarios, porque todo el mundo ha dado de sí el 1000%, médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de la enfermería, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, celadores, personal de mantenimiento, otros profesionales de todo tipo, pues se han dejado la piel para que pudiera controlarse la epidemia. Pero claro, yo tengo que poner el énfasis en la enfermería, que es mi profesión, y resaltar cómo las enfermeras y los enfermeros hemos estado al pie de toda la asistencia, desde los puntos de atención primaria, desde los servicios de urgencias, las unidades de hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, las residencias sociosanitarias, cuidando, atendiendo a esas personas que estaban enfermas, pero también en puestos de gestión, también haciendo formación, también haciendo investigación. Y no solamente con los conocimientos científicos, también la enfermería, por la circunstancia que tenemos de estar siempre al pie de los cuidados de las personas, pues muchas veces hemos tenido una misión de humanización, porque como saben, pues esta terrible pandemia ha hecho que haya que aislar a los pacientes, a los enfermos, y muchas veces la única presencia humana, la mano que confortaba, los ojos que miraban con cariño, eran los de una enfermera o un enfermero que acompañaban a los pacientes cuando estaban solos, lejos de sus seres queridos, a veces pues hasta el final de la vida. Bueno, pues con esto quisiera un poco poner en valor el papel de la enfermería, y lo que un poco les quisiera yo transmitir esta tarde en esta conferencia, pues aparte de hacer un repaso después de este casi año y medio que llevamos de evolución de la epidemia, es sobre todo pues hacer algunas recomendaciones que sirvan para la práctica diaria. Yo creo que es muy importante otro papel que luego voy a comentar de enfermería, que es el de la educación sanitaria. Una manera de frenar a este virus es que todos nos comprometamos con los cuidados y con las precauciones para impedir la transmisión. Y en esto yo creo que los enfermeros también tenemos una labor muy relevante junto con otros profesionales. Estos son un poco los contenidos que vamos a ir desglosando a lo largo de este tiempo, y como verán, bueno, vamos empezando haciendo un poco de historia reciente sobre cómo fue el inicio y cuál es la situación que actualmente tenemos. Vamos a hablar de cómo se transmite el virus, es muy importante conocerlo a fin de luego poder bloquear esa transmisión, y también pues un poco los puntos principales de la estrategia para detectarlo precozmente y controlarlo. Y por último, pues quisiera terminar con una parte que nos atañe también muy directamente a las enfermeras y enfermeros, que es la campaña de vacunación, ya que las vacunas, como ustedes saben, las administran enfermeras y enfermeros. Bueno, pues si volvemos un poquito la vista atrás a esta historia muy reciente, pero que nos parece ya muy larga, cómo empezó, cómo se expandió esta pandemia de COVID que ahora estamos constantemente viendo en las noticias, pues si echamos un poco la vista atrás, esto nos llegaron las primeras noticias a fines del año 2019. No sé si ustedes recordarán que por entonces, en plenas Navidades, se empezó a hablar que había una serie de casos de unas neumonías de etiología desconocida que habían comunicado en la ciudad china de Wuhan, y que bueno, pues parece ser que estos casos estaban relacionados con un mercado que había de mayoristas de marisco, de pescados, de animales vivos, y ya ahí había algunos casos graves, y el primer caso que comenzaba con síntomas databa de principios del mes, del día 8 de diciembre. Avanzamos un poquito en los días y para el 7 de enero, poco después de los Reyes Magos, ya en el año 2020, se empezó a identificar el agente causante del brote como un virus de la familia de los Coronaviridae. Es una familia ya por desgracia conocida en otras enfermedades, pero que hasta ahora pues, las patologías que habían ocasionado pues, habían tenido una evolución más centrada en zonas geográficas determinadas y se habían controlado en un tiempo relativamente corto. En este caso, este Coronaviridae se llamó SARS-CoV-2 y la secuencia genética la compartieron las autoridades chinas por primera vez el día 12 de enero. Muy rápidamente, como se ve ya el 30 de enero, la OMS ya había declarado una emergencia de salud pública y el 11 de marzo se declaró la pandemia mundial. Se podrá pensar que fue quizá un poco tarde, pero bueno, pues en las fechas y teniendo en cuenta pues toda la rapidez con que se desenvolvieron los acontecimientos, pues fue relativamente rápido. ¿Qué ocurrió en España? Si volvemos también un poco la vista atrás, todos lo recordaremos. Empezamos teniendo una noticia a fines de enero de que había un caso confirmado, era un turista alemán en La Gomera, era un caso importado, todos lo vamos recordando. Pocos días después, a principios de febrero, se confirmó un caso en Palma de Mallorca y para el 24 de febrero el virus había dado ya el salto a la península y había casos en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana.
y, como todos recordarán, el día 14 de marzo se declara el estado de alarma y empezamos una situación que en nuestra vida era completamente inédita, aunque luego pues, nos hemos acordado de otras epidemias anteriores, pero bueno, pues fue el comienzo de algo que nos desbordó. En Castilla-La Mancha, el primer caso de coronavirus grave con neumonía se declaró el 1 de marzo, era un señor de 62 años que estuvo aislado en la unidad de cuidados intensivos. Casi inmediatamente empezaron a haber casos en Almansa y en Albacete, y para el 12 de marzo, como ven, una progresión muy rápida, había ya 115 casos en la provincia y ocurrió el primer fallecimiento de todas las listas de fallecimientos que, por desgracia, se han sucedido. Son datos que se pueden consultar en cualquier hemeroteca, en este caso provienen de Diario Sanitario, pero bueno, pues si van haciendo memoria, para todos será algo que poco a poco pues, se nos va quedando en la memoria. Si vemos en esta gráfica, que quizá, bueno, pues no sé si en el vídeo se va a ver muy bien, es una gráfica que está tomada del Ministerio de Sanidad y nos da los datos oficiales acerca de la evolución de los casos a lo largo del tiempo. No sé si se ve muy bien, pero en esta primera parte estaríamos empezando aquí en los primeros días de la declaración de los primeros casos. Aquí, no sé si lo ven, esta parte tiene un color verde o más oscurito que corresponde a casos sintomáticos. ¿Qué quiere esto decir? Que en estos primeros días, estos primeros momentos de la enfermedad, no había unas pruebas diagnósticas todavía suficientemente contrastadas y la atribución del diagnóstico se hacía por los síntomas. Por tanto, no había casos asintomáticos porque no había cómo detectarlos. Se supone, ahí hay una estimación, se ve ahí un poco en gris, cómo habría pues, posiblemente un porcentaje mayor de casos, pero eran casos que no se podían confirmar. Como ven, pues aquí hay una rápida pendiente en el número de casos sintomáticos. Aquí empieza el estado de alarma y rápidamente vemos cómo esta curva se contiene. Evidentemente, al estar confinados en los domicilios, pues la transmisión del virus se controló de manera bastante rápida. Sin embargo, empieza a un poco relajarse las restricciones y aquí vamos viendo cómo a lo largo de los principios del verano rápidamente la curva va subiendo. Aquí en este caso tampoco sé si se ve demasiado bien, pero aquí ya estamos viendo casos sintomáticos y casos asintomáticos que se van detectando por las pruebas diagnósticas, que ahora ya son del dominio público, ¿no? Las PCR, que ya empiezan a seriarse en los laboratorios, y ya vamos viendo como los casos asintomáticos también prácticamente son la mitad del total de casos. Vemos cómo las curvas crecen rápidamente, ¿no? Y aquí tenemos pues, toda esta segunda ola que se produjo entre los finales del verano y principios de octubre, donde el número de casos pues, vemos cómo rápidamente fue ascendiendo. Una pequeña bajada y esta corresponde a lo que se ha llamado tercera ola, que sería la que se produjo después de Navidad, en el mes de enero, y donde, como ven, el pico es muy elevado de casos tanto sintomáticos como asintomáticos. Y bueno, pues ahora estamos por aquí, ahora tenemos lo que podríamos llamar cuarta ola, que desde luego y afortunadamente pues no alcanza las magnitudes que, por desgracia, ocurrieron anteriormente. Pero bueno, no nos podemos descuidar porque, como ven, pues también está subiendo, aunque de manera mucho más controlada. Esto sería con datos hasta el día 28 de abril. Hay que recordar que los fines de semana pues la declaración de datos siempre tarda un poquito, entonces yo he preferido poner los datos correspondientes al jueves o viernes de la semana pasada, hoy es lunes, y de esta manera pues vemos un poco hasta final de la semana pasada. Estos son los casos, pero vamos a ver ahora una gráfica todavía mucho más dolorosa, porque es las cifras de fallecimientos. Esta figura que vemos aquí abajo nos marca la curva de fallecidos. Como ven, es un poco inversa a la que veíamos de casos anteriormente. Estos son los primeros momentos de la pandemia, la primera ola. El número de casos, como vieron, pues no era especialmente grande, pero el número de fallecidos, por desgracia, fue terrible. Todos recordarán aquellos días terribles en los que veíamos días de 900 y más de 900 fallecidos y cómo aquello pues, realmente nos puso a todos y al sistema sanitario al borde del colapso.
Aquí, pues efectivamente, la cifra de fallecimientos empezó a descender y en esta segunda y tercera ola, pues aunque también se han alcanzado cifras terribles, pues no ha sido tan enorme como en la primera ola. También han intervenido pues más medidas de tratamiento, se han ido conociendo más tratamientos y bueno, pues ahora estamos en esta parte y bueno, a pesar de que parecen relativamente cifras menores, no hay que olvidar que estos son personas que están falleciendo. Esto quiere decir que no nos podemos relajar, que en los últimos días, aquí por ejemplo vemos la cifra de fallecidos en los últimos 14 días, como digo son las cifras oficiales del Ministerio, y bueno, pues está bajando, pero no podemos olvidar que son personas que están falleciendo diariamente en España. Por tanto, pues de nada sirve que nos relajemos si esto va a volver a subir. Viendo un poco las cifras que se han declarado en las diferentes comunidades autónomas, pues aquí he marcado Castilla-La Mancha, que es la que nos afecta a nosotros, pues estos serían los fallecimientos, y esto representaría el porcentaje sobre el total de casos declarados. Como ven, Castilla-La Mancha tenemos, por desgracia, uno de los porcentajes mayores de fallecimientos sobre el total de cifras de la pandemia. Aquí pues hay diferentes factores que lo pueden explicar. Como ven, Castilla y León tiene también una cifra de letalidad parecida. Es verdad que tenemos una población bastante envejecida, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha. La edad es uno de los factores que, como bien explicó el doctor Avizanda, pues influye en la mortalidad. Bueno, pues son cifras que nos siguen haciendo pensar que esta lucha tenemos que ganarla y que no nos podemos descuidar porque los fallecimientos siguen ocurriendo y tendríamos que ser especialmente cuidadosos para evitarlos. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, pues ya se ha podido traslucir un poco con las curvas que hemos visto. Vamos a ver un poco las cifras que también da el Ministerio a nivel internacional, porque, como también todos sabemos, porque las noticias nos lo están contando constantemente, no es un problema en España, es un problema a nivel mundial. Y todos los países, pues antes o después, han ido pasando por sus diferentes olas y esta es la situación que ahora mismo tienen los países, en este caso, del entorno europeo, como les decía. Y aquí vemos pues, las cifras de incidencia acumuladas por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas cifras nos permiten hacer una comparación entre los países, porque evidentemente las magnitudes de la población entre países son muy diferentes. Entonces los números absolutos no nos permiten hacer comparaciones, pero si los hacemos de manera como tasas por 100.000 habitantes, sí que podemos hacer comparaciones. Vemos, por ejemplo, pues que hay países como Francia que tienen una incidencia acumulada en 14 días de 620,8 por cada 100.000 habitantes, cifras realmente tremendas. Turquía pues también tiene unas cifras bastante llamativas. En cambio, Reino Unido vemos que tiene una cifra relativamente muy pequeña. Ahí saben ustedes que las campañas de vacunación, luego hablaremos sobre esto, pues quizá, o que sin quizá, será sin duda uno de los factores que han contribuido a que esta cifra sea pequeña. Países como Portugal, que también en los tiempos anteriores tuvo olas terribles que les pusieron al borde del colapso el sistema sanitario, pues ahora mismo tiene una incidencia bastante controlada, por decirlo así. Si abrimos un poco el ámbito y vemos las cifras de otros países, ya fuera de Europa, a nivel internacional, pues aquí tenemos cifras también que nos resultan espeluznantes. Estados Unidos, a pesar de todas las medidas, tiene cifras de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 249 por cada 100.000 habitantes, una cifra pues moderada, pero que también no deja de ser espeluznante. Verán ustedes aquí que India, para tanto como estamos oyendo en las noticias, pues tiene una cifra de incidencia acumulada relativamente baja. Quizá aquí haya un sesgo porque quizá las pruebas de detección estén siendo limitadas por la cantidad de pacientes que hay y el desbordamiento del sistema sanitario. Brasil con una incidencia de 406 por cada 100.000 habitantes. En fin, son cifras que nos hacen realmente pensar en lo relevante que sigue siendo la enfermedad, la pandemia en todo el mundo. Destacar el caso de Israel, con solamente 20,4 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Y esto pues luego lo volveremos a comentar cuando hablemos de la vacunación. Bueno, pues así podemos ver un poco las cifras oficiales en los diferentes países.
¿Qué ocurre en España? Pues también, no sé si el mapa en el gráfico o en el vídeo va a salir del todo bien. Toda esta información la pueden ustedes consultar en la página web del Ministerio de Sanidad, que tiene muchísima información en formato libre y que van actualizando constantemente, con lo cual, bueno, pues son datos oficiales, se le pueden poner sus sesgos, pero bueno, es las cifras oficiales que tenemos. Aquí no se aprecia muy bien, vemos cómo a nivel del territorio nacional, pues a fecha del 28 de abril, la incidencia acumulada estaba en 195 por cada 100.000 habitantes, una incidencia que diríamos que es moderada, ¿no?, si ponemos un poco en relación con lo que hemos visto a nivel internacional. Sin embargo, esta media encubre muchas desigualdades, muchas diferencias, porque si vemos el mapa ya por regiones autonómicas y por provincias, pues vemos bastantes diferencias. En el caso de Albacete, pues nos podríamos felicitar porque estamos en una incidencia relativamente baja, pero a nivel de nuestra comunidad, Toledo o Guadalajara tiene una incidencia mucho más elevada. El País Vasco pues es una de las zonas donde la incidencia es mayor, Cataluña, Madrid, algunas provincias andaluzas, en fin, esto es algo que va variando, pero como vemos, pues la situación, si tuvieras que decir algo de resumen, diríamos que dista bastante de estar controlada porque, bueno, pues vemos cómo se van produciendo repuntes en diferentes zonas. A nivel de lo que es nuestra comunidad autónoma y concretamente Albacete, pues estos son datos del día 29, tomados también del diario sanitario, que a su vez pues los toma de las cifras que la Consejería de Sanidad va proporcionando, y bueno, pues aquí vemos pues la diferencia entre las diferentes provincias de nuestra comunidad. En Albacete teníamos el día 29 31 casos y afortunadamente sin fallecidos. Sin embargo, pues Toledo tenía 204 casos y había habido 3 fallecidos. Como vemos, pues hay muchas diferencias. Evidentemente, dentro de estos casos, pues hay diferentes situaciones de gravedad. Afortunadamente, la mayoría se pueden mantener en sus domicilios, controlados por los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeras, y solamente los casos más graves llegan al hospital y algunos pues llegan a las unidades de cuidados críticos. En esta misma fecha, hospitalizados en planta de cuidados de hospitalización, había 9 pacientes en Albacete, esto va oscilando en torno a 8, hemos tenido algún día de 5, pero bueno, en torno a entre 5 y 10 va oscilando, lo que son cifras bastante tolerables, y en cuidados críticos en Albacete había solamente 4 personas. Bueno, pues esto no deja de ser doloroso porque evidentemente pues estas personas están en situación mala, pero bueno, pues si lo ponemos en comparación con lo que en otros lugares está ocurriendo, pues tenemos una situación que el sistema sanitario, digamos, está pudiendo controlar. Y aquí hay que poner también muy en relieve el trabajo de atención primaria, de médicos y enfermeras de atención primaria que están atendiendo a los pacientes que les siguen en sus domicilios y que están consiguiendo pues contener y que no se pongan en situación grave y que no lleguen a tener que ser ingresados o a unidades de cuidados críticos. Bien, pues hemos hecho un pequeño repaso de la situación, esto es algo muy cambiante y ojalá y en los próximos días podamos decir que sigue bajando, pero yo ahora me quisiera fijar en lo que sabemos acerca de cómo se transmite el virus, porque comprendiendo cómo se transmite, comprenderemos las medidas que tenemos que adoptar para impedir esa transmisión, que es lo que a todos nos interesa. Desde el principio se han hecho muchos estudios para ver cómo se transmitía, en los primeros momentos pues había cierta incertidumbre, pero actualmente creo que tenemos ya bastante bien asentados estos mecanismos y la transmisión fundamental es entre personas, de humano a humano y a través de las secreciones respiratorias. Aquí también un poco se ve en el gráfico, que proviene también de la información del Ministerio de Sanidad, pues se ve cómo una persona que está infectada por el virus, pues a medida que habla y especialmente cuando levanta la voz para gritar, para cantar, para toser o a veces al fumar, expele una serie de partículas, todos las emitimos, que tienen diferentes pesos y diferentes capacidades de alcanzar a los que están alrededor. Veis que aparecen gotitas que llaman balísticas, ¿no?, que son las más grandes, y aerosoles de cantidad o de tamaño grande, mediano y pequeño. Esta sería pues un diagrama de lo que ocurre de transmisión de aerosoles entre una persona infectada y una persona que esté
a una distancia cercana y vemos cómo pues, le alcanzan pues, tanto las gotitas más gruesas como incluso pues, algunos aerosoles que van pasando a través del aire al estar a una distancia cercana. En cambio, si esta persona infectada con el virus lleva una mascarilla y el que está enfrente de él también la lleva, ven cómo los aerosoles se quedan muy limitados, quedan solamente algunas gotitas finas que escapan de la mascarilla, pero que ya tiene una capacidad muchísimo menor de poder alcanzar. Por esto es tan importante que la mascarilla se use y se use bien ajustada, ¿eh? Ahora voy a insistir mucho en esto porque si la mascarilla no está bien ajustada, los aerosoles pues continuarán saliendo y esparciéndose en el ambiente. Bueno, pues esta sería la vía fundamental de transmisión y también se habló mucho y se sigue hablando de la transmisión a través de superficies contaminadas, lo que llamamos fómites, ¿eh? Estas gotitas que estamos expeliendo, como decía antes, pueden depositarse sobre superficies, sobre mesas, sobre objetos que aparecen en el ambiente y especialmente sobre objetos que se tocan mucho, como pueden ser los pomos de las puertas o como pueden ser pues, los teléfonos móviles o diferentes objetos que se tocan mucho en el día a día. Se hicieron experimentos, son experimentos de laboratorio, pues para ver cómo el virus sobrevivía en superficies inanimadas. Los virus, como ustedes saben, necesitan un huésped para poderse replicar, pero se vio que este virus, el SARS-CoV-2, se mantenía viable en superficies de cobre, de cartón o de acero inoxidable y de plástico hasta 3 días. Eso no quiere decir quizá que la capacidad infectiva sea la misma, pero sí que se mantenía viable hasta 3 días, en unas condiciones de temperatura moderada de 21 a 23 grados y con una humedad relativa ambiente de 40%. Si las condiciones son similares, aunque un poco más de humedad, pues se vio también que donde menos aguanta el virus es en el papel, se probó con papel de imprimir o con pañuelos de papel, solamente ahí se mantenía 3 horas. Cuando hablábamos de madera, ropa o vidrio, 1 o 2 días, y donde más parecía sobrevivir era en el acero inoxidable, como decíamos antes, plástico, billetes e incluso las mascarillas, donde podía llegar hasta 4 días. Esto dio lugar pues, a que viéramos muchas escenas en las que se fumigaban superficies, en las que iban pues, con tractores o con otros elementos por las calles, fumigando y demás. Sin embargo, esto no se ha revelado demasiado útil. En condiciones reales, estos son experimentos de laboratorio, con una limpieza habitual de carácter convencional, la transmisión por fómites se ha revelado muy poco frecuente. Pero no tenemos que perder de vista que es una posible fuente de contagio. Especialmente no tanto por el tema de los fómites, sino porque tocamos esos fómites y luego llevamos nuestras manos a nuestra propia boca, nariz u ojos y el virus entra a través de esas mucosas. De ahí la importancia que tiene el lavado de manos, sobre el que ahora también voy a insistir mucho porque rompería la cadena de transmisión. Aunque hayamos tocado algo contaminado, si nos lavamos las manos destruimos el virus y por tanto rompemos la transmisión. De ahí que haya una serie de puntos clave que a mí me gustaría enfatizar mucho, los conocemos todos muy bien, yo creo que algunos dirán, estamos aburridos de oír esto, y sin embargo se sigue transmitiendo el virus, es decir, que algo nos falla, ¿no? O nos hemos aburrido de oírlo y ya no nos lo creemos, o no lo estamos haciendo del todo bien, por tanto, tenemos que seguir insistiendo. Es un punto clave para prevenir el coronavirus, y está en la mano de todos, no hay que hacer grandes cosas. Con cosas muy sencillas podemos evitar la transmisión del virus y contribuir a reducir los casos y a reducir los fallecimientos, como antes veíamos. Esto es lo que el Ministerio nos dice. Esto también está en la web del Ministerio y yo quisiera también resaltar lo que el Ministerio está diciendo. Consulta fuentes oficiales para informarte. Porque corren pues, todo tipo de informaciones, unas más valiosas, otras completamente fantásticas, porque todo el mundo puede poner en una red social cualquier cosa que se le ocurra. Unas son acertadas y otras no. Hay que ir a las fuentes oficiales. ¿Qué nos dice el Ministerio? Pues nos da una especie de recomendación así mnemotécnica que dice las 6M siempre en mente, para que nos acordemos. ¿Qué son estas M's? Pues la primera, la mascarilla. Mucha gente dice, ay, la mascarilla es incómoda, ay, la mascarilla me molesta, ay, la mascarilla me da no sé qué. Sin embargo, es una medida básica para evitar la transmisión.
ya hemos visto que la principal transmisión era por los aerosoles y por las gotitas que escapan al hablar, al toser, al reír, al gritar, al cantar. Una mascarilla adecuadamente colocada limita toda esa transmisión. Y aquí también quiero hacer énfasis en que tiene que estar bien colocada, porque muchas veces yo, quizá por formación profesional, veo salir gente en las noticias que abre y tal, y lleva la mascarilla que o no la lleva bien ajustada o la lleva por debajo, dejando la nariz al aire. Esa mascarilla no tiene ninguna funcionalidad. Hay que usarla cubriendo bien la nariz, la boca y la barbilla y procurar que esté bien ajustada en la cara para que realmente haga una contención. No se ha podido demostrar todas esas cosas que dicen de que si se acumula el dióxido de carbono, de que si se producen daños. Si por esto fuera, los sanitarios habríamos muerto ya todos, porque hemos llevado mascarilla y la seguimos llevando horas y horas, turnos enteros, y no tiene ningún efecto más que el de proteger, que es el que debe de hacer. ¿Qué más nos dice el Ministerio sobre las 6M? Mantengamos la distancia de al menos 1,5 metros entre las personas. Como veíamos, pues estos aerosoles y estas gotitas tienen una proyección más o menos larga en función de la distancia, y si mantenemos al menos 1,5 metros, las gotitas mayores, que tienen más peso, caen al suelo o caen a las superficies y no alcanzan a la persona. ¿Qué más nos dice el Ministerio? Las manos. Hay que hacer un lavado frecuente de manos, y ahora voy a insistir porque es la manera de bloquear la transmisión. Aunque toquemos una superficie contaminada, si nos lavamos las manos evitaremos introducir el virus en nuestro organismo. ¿Qué más nos dice el Ministerio? Menos contactos y, a ser posible, mantengamos un núcleo de relación estable, porque a medida que tengamos más contactos, pues esto se va dispersando más y por lo tanto más posibilidades de topar, digamos, con un caso. Otra cosa muy importante, más ventilación. Las gotitas que se expulsan, al ser mayores, pues no alcanzan el 1,5 metros, pero los aerosoles se podrían mantener en el ambiente más tiempo, razón por la cual es conveniente ventilar bien los espacios interiores y, en la medida de lo posible, pues mantenerse al aire libre y hacer las actividades al aire libre. Y la última M que nos dice el Ministerio se refiere a que tenemos que guardar medidas de cuarentena o de aislamiento si sospechamos que tenemos la enfermedad o si somos contactos. Ahora voy a insistir también sobre esto. Bien, pues estas 6M siempre en mente, pues nos ayudarán mucho a reducir esta transmisión. Vamos a hablar un poco más en profundidad sobre el tema del lavado de manos. Basta cualquier producto, jabón habitual, no hace falta que sean jabones antisépticos especiales. El agua y el jabón es suficiente. Y en defecto de no tener agua y jabón, podemos utilizar una solución hidroalcohólica si no tenemos a mano un lavabo. Se recomienda también la limpieza de superficies, lo que antes decíamos, sobre todo las zonas que se tocan con frecuencia, los pomos de las puertas, las manecillas, en los teléfonos móviles, los mandos a distancia. Basta limpiarlos con un poco de alcohol o, con cuidado, con una dilución de lejía. La lejía no se utiliza pura, basta una dilución de 20 mililitros en 980, es decir, que sería 1 litro. Lo que sí es importante es que esa dilución se cambie diariamente. No vale preparar, digamos, una garrafa y tenerla durante una semana, ¿no? Para que la efectividad sea la adecuada, habría que renovar diariamente la dilución. Y si no, pues un pañito con alcohol pues nos bastaría para limpiar las superficies. El día 5 de mayo, dentro de 2 días, es el Día Internacional del Lavado de Manos. Esto viene celebrándose todos los años, desde hace bastantes años, y sin embargo tenemos que seguir recordándolo. Este es el material que ha preparado este año el Ministerio para recordar que el lavarse las manos salva vidas, así directamente. No quise extenderme mucho, pero tengo que recordar un poco, ya saben ustedes que yo soy también una apasionada de la historia, cómo empezó esto. Realmente no hace tanto tiempo que se sabe la importancia del lavado de manos, hace 170 años más o menos. Y tenemos que hacer homenaje a un médico húngaro que se llamaba Semmelweis, que a mediados del siglo XIX era obstetra en Viena. Él observó que trabajaba en el Hospital General, en sus salas, pues morían de fiebre puerperal aproximadamente un 10% de las mujeres que daban a luz, lo cual era una cifra bastante importante. Y en la clínica contigua que atendían las matronas, el porcentaje de mortalidad era apenas el 1%.
A él le llamó esto la atención, aquí también tengo que decir un poco pues, lo importante que es la investigación, le llamó la atención y se planteó como hipótesis que algo tenía que haber de diferente entre las dos salas para que ocurriera esto. Y probó un montón de factores de todo tipo, desde cosas que nos parecen chocantes como que el capellán pasaba haciendo la extrema unción a las que morían y eso podía tener un efecto, probó un poco de todo. Y no encontraba ninguna razón. Hasta que empezó a sospechar, por otra serie de circunstancias, que tenía algo que ver con el hecho de que los médicos que atendían en la parte donde morían más mujeres entraban también en la sala de disección y hacían disecciones de cadáveres para los estudiantes y muchas veces sin lavarse las manos o con una pequeña higiene atendían posteriormente los partos. En aquella época era algo normal, incluso Semmelweis fue muy criticado, incluso le llegó a tachar de loco, tuvo muchísimos problemas en su vida por defender la importancia del lavado de manos. Pero él hizo la prueba de que al salir de la sala de disecciones de los cadáveres, pues todos los médicos se desinfectaran las manos con una dilución de hipoclorito, lo que ahora diríamos que sería lejía, que ya no lo recomendamos, pero les hizo desinfectarse las manos y comprobó cómo caía la tasa de mortalidad y se reducía pues, a la misma que tenían las matlonas. A partir de ahí, pues como digo, tuvo que luchar mucho, pero a partir de ahí se empezó a demostrar la importancia del lavado de manos. No se conocían aún los gérmenes, Pasteur vendría después, pero bueno, fue el primero Semmelweis el que nos informó de la importancia del lavado de manos. Todos tenemos que lavarnos las manos, sanitarios y no sanitarios. ¿Y cómo hay que hacer la higiene de manos? Esto puede parecer un poco casi de perogrullo y dirán ustedes, todos sabemos lavarnos las manos desde niños, pero a veces no lo hacemos con el tiempo suficiente o con la intensidad suficiente. Se puede utilizar, como bien dice esta iconografía del Ministerio, agua y jabón cuando las manos están visiblemente sucias por algún material, o bien la solución hidroalcohólica si no hay suciedad visible. En un caso y en otro hay que mojarse las manos con agua y jabón o con la solución hidroalcohólica y hay que frotarse adecuadamente todas las partes de las manos. Las palmas de las manos, los dorsos de las manos, los espacios interdigitales, el dorso de los dedos, el pulgar, junto con la muñeca, que es una de las zonas que menos higiene solemos hacer, y las puntas de los dedos. En todo este proceso habría que invertir 60 segundos si se está haciendo con agua y jabón, o 30 segundos si se está haciendo una solución hidroalcohólica porque tiene una efectividad mayor. Una vez que hemos completado el tiempo y los pasos adecuados, pues ya si hemos utilizado solución hidroalcohólica se seca sola y si no, pues nos secaríamos las manos con algún pañuelo desechable o con un textil limpio y tendríamos nuestras manos limpias. Esto, insisto, parece una cosa casi de risa, pero es muy importante para bloquear la transmisión de todos los gérmenes y en este caso particular del coronavirus. Bien, también quisiera hablarles de la estrategia que se está siguiendo para detener la transmisión del coronavirus. Aparte de estas medidas generales, aquí tengo que recordar el papel tan relevante que están teniendo las enfermeras de vigilancia epidemiológica, que muchas veces se les llama rastreadores, es una palabra que a nosotros personalmente no nos gusta, en general a todos los que hemos sido en algún momento enfermeras y enfermeros de vigilancia epidemiológica, y nuestra labor empezó aquí en nuestra comunidad a mediados de mayo. Esta es una foto de la primera formación que se hizo, porque el papel de la enfermería en vigilancia epidemiológica era algo prácticamente nuevo, existía, pero no tenía desde luego el desarrollo que se le ha estado dando. Y a lo largo de este tiempo, pues esto es una noticia del día 20 de abril que apareció también en prensa, como aquí en Albacete las enfermeras de vigilancia epidemiológica, que empezamos siendo 22 y ahora son ya 52, pues han rastreado más de 18.000 casos positivos. Y recientemente hemos hecho un estudio que esperamos publicar dentro de un poco tiempo, donde se muestra cómo esta labor ha colaborado en la contención de los ingresos hospitalarios, porque ahora les voy a explicar un poco los circuitos y cómo sirve para que se detenga la transmisión y para que no haya, pues, digamos, un número mayor todavía de casos. Decir, bueno, pues que yo durante un tiempo colaboré también en esta función de vigilancia epidemiológica, ahora ya no lo hago, pero bueno, pues quisiera hacer un homenaje a las compañeras y compañeros que lo están haciendo, porque es un trabajo muy laborioso, pero desde luego es uno de los trabajos más relevantes a la hora de contener la enfermedad. ¿Cómo empieza el circuito?
pues una persona tiene síntomas de COVID. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues también todo el mundo yo creo que ya lo conoce porque ha sido muy bien difundido, pues suelen ser los más frecuentes fiebre, una tos seca con pequeña cantidad de secreción nasal y luego pues un malestar que normalmente suele consistir en dolores corporales, dolor de garganta, dolor de cabeza. También se habla a veces de la pérdida del olfato y del gusto, de la anosmia y la ageusia, y en los casos más graves pues una dificultad para respirar. Estos síntomas pues evidentemente llevan a las personas a consultar a su médico de familia, a consultar un punto de urgencias. Hay también teléfonos de atención gratuitos. Cuando se detecta uno de estos casos que podrían ser sospechosos de la enfermedad, pues se produce un poco este circuito. No me voy a detener en todo el circuito, pero sí que vamos a detenernos sobre todo en la parte del ámbito comunitario, ¿no? Que sería un poco el que nos atañe en general. La persona que tiene síntomas, pues cuando consulta a los servicios sanitarios, si tiene menos de 5 días de evolución de los síntomas, posiblemente le hagan una prueba rápida de antígenos, no de anticuerpos, de antígenos. Y si hay más de 5 días de evolución de los síntomas, lo más indicado es una PCR. A veces, pues en función de la disponibilidad, pueden ser un poco intercambiables. Las dos pruebas requieren tomar una muestra de sudado nasofaríngeo, para lo cual pues ya hemos visto muchas veces en todo tipo de noticiarios cómo se introduce una torunda y se llega pues hacia la parte posterior de la fosa nasal para tomar esa muestra del exudado y luego pues se hacen las pruebas de laboratorio oportunas. Si estas pruebas son positivas, pues se confirma el diagnóstico y si son negativas se descarta. Si la clínica persiste, pues se pueden repetir. Pero bueno, pues un poco a grandes rasgos podríamos decir que este sería el circuito. Una vez establecida que la persona tiene la enfermedad, pues bueno, su médico le irá siguiendo, si se agrava pues tendrá que ir al hospital, pero entra una parte muy importante que es la que las enfermeras de vigilancia epidemiológica vamos a hacer. Por una parte, informar a la persona que está enferma de qué medidas tiene que hacer para el aislamiento domiciliario, porque esa persona que se ha sido diagnosticada del COVID, incluso desde el momento en que empieza con los síntomas, cuando todavía el caso es probable, aún no está confirmado, pues debería iniciar un aislamiento. Y esto nosotros se lo explicamos, también desde luego sus médicos se lo explican, pero es muy importante que esa persona se aísle en una habitación individual, con la puerta cerrada, que no salga de la habitación, entre comillas, para nada, si es posible que utilice un baño individual y si no lo es, porque la casa no tenga más baños o tenga más personas con las que compartir, pues que desinfecte bien las superficies después de utilizarlo con la dilución de lejía que estábamos comentando. Y bueno, pues que no coma con la familia, si es que son varias personas convivientes, sino que esté en la habitación y allí pues le vayan dejando lo que necesite, incluso pues se le habla de poner un teléfono y con el teléfono pues ir pidiendo si necesita algo. Pues también se dan algunas instrucciones sobre que se controle la temperatura, el tipo de medidas que puede tomar y que extreme la higiene en la manipulación tanto de la vajilla, de la ropa que utilice y de que los demás convivientes pues hagan el lavado de manos y procuren pues no tener contacto. Esto para la persona que es un caso sospechoso o que es un caso confirmado del COVID. Pero estas personas habitualmente tienen contactos estrechos. ¿Qué es un contacto estrecho? Pues una persona que ha estado con el caso a menos de 2 metros, más de 15 minutos y en los 2 días, desde los días anteriores al inicio de los síntomas o al diagnóstico. Porque en ese tiempo se ha visto en los estudios que la persona, aunque no tuviera todavía síntomas muy claros, ya tenía capacidad de contagiar. Cuando nosotros hablamos con las personas diagnosticadas, pues les pedimos que nos den una relación de los contactos estrechos que han tenido en estas condiciones. Y tenemos que hablar con esos contactos para recomendarles también las actuaciones que tienen que decir para cortar la transmisión, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Pues por una parte se les va a pedir una PCR a estos contactos, que en principio pueden estar asintomáticos, para ver si tienen ya el virus o no lo tienen. ¿Qué puede ocurrir? Que esa PCR sea positiva, en cuyo caso bueno, pues el contacto se ha transformado en un caso, o que sea negativa. Y aquí hay una parte que requiere mucha educación sanitaria, porque aunque esa PCR sea negativa, esta persona, el contacto, tiene que continuar la cuarentena hasta que pasan 10 días desde el último contacto con el caso.
Esto a veces es un poco difícil de comprender y nos costaba mucho pues a veces explicarles que aunque la PCR que se le haya hecho al contacto sea negativa, la cuarentena tiene que continuar hasta que pasan 10 días, porque puede ser que lo esté incubando y que todavía en las pruebas no se detecte. Al cabo de los 10 días, si no ha habido ya ninguna manifestación, pues la cuarentena termina. Y también les damos educación para que diariamente vayan controlándose los síntomas, se pongan el termómetro por la mañana y por la tarde, vean si tienen fiebre o si les aparece alguna otra sintomatología, para que entonces consulten enseguida a servicios sanitarios, porque quizá se están transformando en un caso. Bueno, pues todo esto sería un poco la estrategia contada de una manera muy rápida de prevención y control del COVID que hacemos los enfermeros y enfermeras de vigilancia epidemiológica. Y bien, la última parte la quería dedicar al tema de la vacunación. La vacunación nos ha dado muchas esperanzas. Cuando empezó la vacunación, esta es una noticia publicada en la revista del Colegio de Enfermería de Albacete, y recuerdan pues lo que todos también vivimos en algún momento con los medios de comunicación, como el día 27 de diciembre una señora que está en una residencia de Guadalajara, Araceli Hidalgo, pues hizo historia porque fue la primera que aquí a nivel de la comunidad recibió la vacuna. Y también hizo historia la enfermera que se la administró. Quiero señalar que las vacunas no se ponen solas, las ponen enfermeras, las ponemos enfermeras. Y que esta vacunación es necesaria, es lo que nos ha dado la esperanza de poder terminar con esta transmisión y sobre todo de poder limitar las muertes y los casos graves. Esta también es una información del Ministerio, aquí nos dice pues, la relación de dosis que se han adquirido en estos trimestres, las recibidas, las entregadas, las administradas, y bueno, pues se puede consultar. En estos momentos en España tenemos 4 tipos de vacunas. Las primeras Pfizer-BioNTech y Moderna, después AstraZeneca y últimamente pues se ha autorizado la de Janssen, de la empresa Johnson & Johnson. Ahora vemos un poco las características que tiene y aquí vemos pues un poco las cifras que tenemos a nivel de todo el territorio nacional. Muchas personas, sobre todo al principio, estaban recelosas porque parecía que las vacunas habían surgido demasiado deprisa, ¿no? Y aquí el Ministerio nos dice un poco las fases que tiene que desarrollarse todo medicamento para poder llegar a la administración en seres humanos. Y esto no se ha saltado nada, sí que es verdad que se han invertido muchos recursos y por lo tanto estas fases se han acelerado y se han acelerado todos los trámites, pero no se ha saltado ninguna fase. Cualquier medicamento de uso humano tiene una fase preclínica que se prueba in vitro y luego en animales, un ensayo clínico de fase 1 que ya se prueba en personas, generalmente voluntarios, para ver la seguridad del fármaco, una segunda fase, la fase 2, donde se va buscando la dosis, depende del tipo de fármaco, la fase 3, que es la fase más amplia, donde se va viendo la eficacia y la seguridad, y luego viene la última fase, que es cuando ya está comercializándose el fármaco, que ya se hace un seguimiento de efectos a largo plazo. Ahora mismo, pues, estas vacunas que hemos visto que están aprobadas están ya en fase 4, pero han pasado todas las fases correspondientes. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues también esta es la información que nos da el Ministerio, ¿no? En este caso me voy a detener especialmente en que para esta enfermedad, para el COVID, hemos visto el desarrollo de un tipo de vacuna que hasta ahora no tenía ningún paralelo. Son vacunas de ARN mensajero, que son las primeras que se desarrollaron y que lo que utilizan es un fragmento del ARN viral que se introduce en una célula muscular y que produce pues, la inmunidad a partir, como se ve aquí, pues, de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral que nuestro organismo va desarrollando. Sobre esto no había precedentes. Sí que hay otras vacunas de muchos tipos, basadas en proteínas, en vectores víricos, en virus inactivado, pero no es el caso en este caso de las vacunas primeras, ¿no? Luego tenemos las vacunas de vectores víricos, que sí que se han utilizado también. En todo caso, hay que señalar que ninguna de estas vacunas se hace, salvo esta del virus inactivado, con los virus originales, es decir, las vacunas no pueden producir la enfermedad, que es uno de los temas que muchas veces se toma como algo temeroso, ¿no? Cree uno que al vacunarse se le va a desarrollar la enfermedad, no solamente en el COVID, mucha gente también dice, me vacuné de la gripe y me dio la gripe, ¿no? No es por la vacuna no produce la enfermedad, Uno se puede contagiar de la enfermedad después de vacunarse, la vacuna lo que hace es que
tengas anticuerpos y seguramente desarrolles la enfermedad de manera mucho más benigna que si no tuvieses esos anticuerpos. Se estableció una estrategia de vacunación, también es muy conocida porque se ha publicitado ampliamente y han sido debatidas, se ha debatido en comités de ética y demás, porque se empezó pues, con las primeras dosis disponibles, como vemos pues, a final de diciembre, con unos grupos prioritarios y se le dio, digamos, mayor peso a un criterio que la verdad es que desde el punto de vista ético es muy importante, que es el de evitar muertes. Como bien sabemos todos, pues los fallecimientos se cebaron especialmente en personas que estaban residentes en centros de mayores, por las condiciones propias también de su edad y de su patología y porque también eran centros donde había reunidas muchas personas y eso favoreció la transmisión del virus. Por tanto, se vacunó primero como grupos prioritarios a los residentes en centros de mayores y también a los grandes dependientes. Y también el personal sanitario y sociosanitario de primera línea pues fueron de los primeros que recibieron la vacuna. Después, en la siguiente fase, vinimos otro personal sanitario y grandes dependientes que están en sus domicilios. Ahora mismo estamos en esta segunda etapa y bueno, a medida que va habiendo más dosis disponibles, pues se va aumentando el número o las franjas de personas que reciben la vacuna. Se ha empezado pues de las personas más mayores, luego pues ha habido también alguna población que se ha considerado de especial interés. Bien, todo esto tiene pues bastantes controversias y también bueno, pues las diferentes declaraciones de efectos adversos pues ha dado lugar a algunas suspicacias. Afortunadamente yo creo que cada vez es más las personas que están convencidas de la necesidad de vacunarse y a medida que vaya habiendo vacunas y entremos en la fase de ampliamente disponible, pues seguramente la transmisión se va a reducir. Veíamos los casos de Israel o de Reino Unido, donde al tener una vacunación ya mayoritaria, pues esa inmunidad de grupo o de rebaño que se llama, pues hace que se vayan bloqueando los contagios. Bien, de manera muy resumida, ya para ir terminando, pues ver un poco las diferencias entre las principales vacunas, ¿no? Es verdad que sí que son distintas en cuanto al tipo de vacuna. Las primeras, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, son de ARN mensajero. AstraZeneca, la de Oxford, es a partir de un vector viral no replicante. En las dos hacen falta 2 dosis. Esto en la de Janssen mejora porque una sola dosis parece ser que alcanza la inmunidad suficiente, lo cual pues, facilita la vacunación porque no hay que repetir la dosis. Y se administran por vía intramuscular generalmente a nivel del deltoides, el músculo del brazo, y ahí es donde se realiza la administración. Una cosa en la que difieren es que las condiciones de conservación y manejo son más complejas para Pfizer-BioNTech y Moderna, especialmente la de Pfizer, porque requiere unos contenedores especiales ya que tiene que estar a temperaturas cercanas a los 80 grados bajo cero. Esto es porque el ARN mensajero es muy inestable y si no se cumplen estas condiciones se deteriora rápidamente. La de AstraZeneca mejora la situación porque un refrigerador, un frigorífico normal es suficiente para mantenerla en condiciones adecuadas. No hace falta descongelarla porque no está congelada, mientras que la otra necesita un proceso pues, más laborioso y en unas condiciones más controladas. A la hora de administrarlas, pues también es más sencillo la administración y la preparación de las dosis en AstraZeneca que en Pfizer y que en Moderna. Pero en todo caso, como digo, requiere un personal especializado que son los enfermeros y las enfermeras. Y bueno, pues una última reflexión en torno al tema de las reacciones adversas. Todos los medicamentos tienen sus reacciones adversas, pero los tomamos porque los necesitamos. En el caso de las vacunas, pues como medicamentos que son, pues también aparecen reacciones adversas. Algunas se vieron en los ensayos clínicos y otras se están viendo porque son muy poco frecuentes y hasta que no estamos en la fase 4 y se administra a volúmenes muy grandes de población, pues algunas no se objetivan. ¿Qué podemos esperar como reacciones muy frecuentes en cualquiera de las vacunas? Pues alteraciones en el lugar donde recibimos la administración, donde nos pinchan, ¿no? Es muy frecuente que haya dolor e inflamación en el sitio donde te ponen la vacuna. Con bastante frecuencia también vemos un enrojecimiento o un poco de picor. Y a nivel ya general, pues como muy frecuente, pues aparecen síntomas similares a los de un resfriado. Malestar general, cansancio, algo de fiebre, con menos frecuencia náuseas, cefaleas, dolores musculares y ya, pues de manera muy poco frecuente, algunos desarrollo de cadenas ganglionares linfadenopatías.
Todo el tema que se está comentando acerca de las trombocitopenias y de los coágulos está todavía en estudio, aún no podemos concluir nada y bueno, pues habrá que esperar, como siempre, a que la investigación nos vaya aclarando. En todo caso, la Agencia Española y también la Agencia Europea y todas las agencias de medicamentos en todos los países mantienen que el riesgo que se asume al no vacunarse es muy superior al riesgo que se tiene por los efectos adversos tan infrecuentes que se están viendo. Y bueno, pues yo como enfermera tengo que adherirme a lo que el colegio profesional nos está diciendo. Esto es una publicación también de nuestro colegio. Realmente, si no nos vacunamos, vemos que no podemos contener la epidemia, porque tenemos que confinarnos para siempre o si no, la transmisión no se detiene. La vacuna nos protege a los que nos vacunamos y también a los que nos rodean, porque va bloqueando la transmisión y también porque hace que en caso de contraer la enfermedad, pues seguramente la pasemos de una manera mucho más benigna que en caso contrario. Entonces, bueno, pues lo que nos dice nuestro colegio y las sociedades científicas es que tenemos que seguir vacunándonos. Y también me gusta resaltar, y me parece muy importante, que aunque estemos vacunados y hasta que hay un grado suficiente de inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, que parece que los epidemiólogos ponen en torno al 70% de la población vacunada, tenemos que mantener las medidas de protección, que no por estar vacunados tenemos que dejar de utilizar la mascarilla, la distancia interpersonal, la ventilación, el lavado de manos con agua y jabón o con hidrogeles. Y es un poco labor de todos, es nuestra concienciación y nuestro esfuerzo colectivo el que puede acabar con la pandemia manteniendo estas medidas y vacunándonos. Bien, pues solo me queda darles las gracias a todos por vuestra atención y bueno, pues desear que dentro de un tiempo esto sea pues algo que ya haya quedado en el olvido y que lo veamos pues como algo que ocurrió y que ya tengamos superado. Muchas gracias y esperemos que pronto termine.